¿Alguna vez sentiste ese instante extraño en el que no estás llorando, ni respirando, ni siquiera pensando, pero sabes con absoluta certeza que acabas de cruzar un punto sin retorno dentro de ti? Ese momento en el que escuchas tu propio silencio y te das cuenta de que ya no puedes seguir sosteniendo la versión de ti que intentaste ser durante tanto tiempo. No hay lágrimas, no hay gritos, no hay catarsis visible, solo un vacío tranquilo que llega después de haberte roto por dentro tantas veces que ya ni siquiera hace ruido. Ese segundo exacto, esa grieta silenciosa, es donde empiezas a entender que no es la vida la que te pesa. Eres tú, cargando historias que nunca te atreviste a contar, hábitos que no elegiste con conciencia, rutinas que armaste para no sentir. Y aunque nadie más lo nota, tú sabes que ahí, en ese microsegundo suspendido, algo se reacomoda, algo muere, algo nace, algo te susurra, con la voz apenas audible: así no puedes seguir. Es en ese punto donde la presencia de otra persona, o quizá una idea, una filosofía, una frase que encuentras en el momento exacto, entra en tu vida sin pedir permiso. No llega como un salvavidas, ni como una guía, llega como un espejo que no te muestra tu rostro, sino las partes de ti que has intentado borrar. Tu miedo a detenerte, tu incapacidad de ser honesto contigo, tu cansancio de vivir en modo supervivencia. No lo dices en voz alta, pero lo sientes. Sientes como algo dentro de ti se incomoda, como si esa mirada externa, tan sencilla, tan tranquila, supiera que llevas años huyendo de ti mismo. Y es extraño, porque no es una persona que se imponga ni que hable desde un pedestal. Es alguien que simplemente existe con una claridad que te desarma. Alguien que no te juzga, pero tampoco te permite esconderte. Alguien que sin buscarlo te revela una verdad incómoda. La productividad no empieza con movimiento, sino con sinceridad. Y tú llevas tanto tiempo mintiéndote que escuchar esa posibilidad duele, aunque sea suave. Duele porque todas las excusas que te repetiste durante años comienzan a temblar. Duele porque reconoces que tu vida no está desordenada por falta de esfuerzo, sino por falta de conexión contigo. Te sorprende cómo una sola frase puede derribar todos tus mecanismos de defensa. Una frase que no viene cargada de dramatismo ni intensidad, sino de una simplicidad que golpea más fuerte que cualquier grito. No puedes avanzar si sigues huyendo de ti, y cuando la escuchas, algo en ti se rinde. No porque tengas una respuesta, sino porque por primera vez sientes que esa huida interna, esa carrera infinita hacia adelante sin saber hacia qué, ya no puede sostenerse. Es como si una parte de ti, la parte cansada, la parte rota, la parte honesta, finalmente dijera: es verdad. Y de repente, sin que lo planearas, empiezas a mirar tus días con otros ojos, no con culpa, sino con un tipo diferente de lucidez. Te das cuenta de que tu vida ha estado llena de hábitos automáticos, acciones que repites porque te enseñaron que productividad es hacer más, no sentir más. Te das cuenta de que has confundido el movimiento con la evolución, que has llenado tus horas de tareas para evitar escuchar las preguntas que más miedo te dan. ¿Para qué hago esto? ¿Qué estoy evitando? ¿Quién sería si dejara de pretender que nada me duele? Y ese tipo de preguntas, aunque te incomodan, comienzan a abrir espacio dentro de ti. Lo curioso es que esta presencia, esta filosofía, esta forma de mirar el mundo, no te exige cambiar, no te presiona, no te acelera, solo te invita, con su propia existencia, a observarte, a reconocer las partes de ti que habías dejado caer sin darte cuenta, a cuestionar si la vida que llevas es realmente tuya o solo una colección de expectativas ajenas que aprendiste a cumplir por miedo a decepcionar. Y mientras lo haces, descubres algo que habías olvidado, que tú también tienes derecho a reconstruirte, que tú también puedes detenerte, que tú también mereces una vida que no duela tanto en silencio. Empiezas a recordar que la productividad no es un castigo ni una forma de medirte, sino una posibilidad de cuidarte. Que un hábito no es una obligación, sino una declaración silenciosa de amor propio. Que una semana productiva no es la que te deja exhausto, sino la que te deja honesto. Pero esa comprensión no llega fácil.
Llega después de haber ignorado señales durante años. Llega después de haber endurecido tu cuerpo para no sentir. Llega después de haber confundido disciplina con autoabandono. Y tú lo sientes en el pecho, en la espalda, en la forma en la que respiras demasiado rápido cuando te hablan de descanso. Lo sientes en la culpa que aparece cada vez que haces nada, porque tu mente te dice que deberías estar haciendo todo. La presencia que despierta este proceso no te juzga por eso. Solo te muestra que no estás viviendo, estás sobreviviendo. Y sobrevivir no es suficiente para un alma que quiere crecer. Lo que te impacta no es la intensidad de sus palabras, sino la forma en que sus silencios te enseñan más que tus propias excusas. Te hace notar cómo te hablas, cómo te tratas, cómo te exiges. Te hace ver que has construido tu vida desde el miedo a fallar en lugar del deseo de vivir mejor. Y ese descubrimiento es brutal, pero necesario. Te das cuenta de que cada hábito que tienes o no tienes cuenta una historia de ti. Uno habla de tu agotamiento, otro habla de tu abandono, otro habla de tu aperanza. Y cuando empiezas a ver tus rutinas como confesiones, no como obligaciones, ya no puedes volver a vivir igual, porque entiendes que tu vida interior necesita más atención de la que le has dado, que tus sombras no se van con más trabajo ni más horas productivas, que tu mente te está pidiendo un orden distinto, uno que no se construye con agendas, sino con sinceridad. Y tú, aunque te dé miedo, empiezas a escuchar. Y en ese proceso descubres algo que te desarma, que el cansancio que más pesa no es el físico, sino el emocional. Es el cansancio de sostenerte sin pedir apoyo, el de despertarte cada día para cumplir roles que no te representan, el de seguir adelante porque hay que seguir, sin preguntarte si estás bien. Es ese cansancio silencioso que te dice que has vivido demasiado tiempo lejos de ti, que tu productividad es una coraza, que tus rutinas son un refugio, que tu vida necesita espacio, ¿verdad? Y sobre todo, un tipo de presencia interna que has evitado por miedo a lo que podría mostrarte. Y es aquí donde realmente comienza tu historia. No cuando decides cambiar tus hábitos, sino cuando admites que necesitas cambiar tu relación contigo. Cuando reconoces que la vida te está pidiendo una pausa que siempre negaste. Cuando aceptas que la disciplina no es una cárcel, sino un acto de amor si se practica desde la conciencia. Cuando entiendes que una semana productiva de verdad solo puede construirse desde un corazón que se atreve a escucharse. Por eso, aunque duela, este es tu punto de partida, porque en ese instante silencioso donde sientes que ya no puedes seguir siendo quien eras, nace la posibilidad de convertirte en quien siempre necesitaste ser. Y aunque aún no lo sepas, esa grieta que tanto te asusta será el lugar donde empieces a reconstruirte, con un tipo de sinceridad que no habías tenido el valor de permitirte hasta ahora. Si estás leyendo esto, quiero pedirte algo simple pero honesto. Deja en los comentarios ese recuerdo pequeño que te cambió sin que nadie más lo supiera, ese detalle que aún te acompaña, aunque el mundo ni siquiera lo notó. Y si quieres apoyar este espacio y formar parte de algo más íntimo, únete como miembro del canal. Los miembros reciben contenido extendido, reflexiones privadas, guiones completos y conversaciones profundas que no publico en ningún otro lado. Si te nace, aquí tienes un lugar donde no tienes que esconderte. Hay recuerdos que vuelven como si tuvieran vida propia. No tienen fecha, no tienen explicación, no tienen sentido lógico. Pero vuelven, a veces aparecen mientras estás cocinando, otras mientras intentas dormir y otras simplemente mientras respiras sin pensar. Son como pequeñas descargas eléctricas que te obligan a detenerte un segundo, a mirar hacia adentro, a escuchar un eco que no sabías que seguía ahí. Y es extraño porque casi nunca son grandes escenas, casi nunca son eventos importantes. Son esas cosas mínimas, tan pequeñas que nadie más las recordaría, pero que en ti dejaron una marca silenciosa. Quizá recuerdas la forma en la que alguien te dijo tu nombre, no por el sonido, sino por la intención, o la manera en la que alguien te escuchó sin interrumpirte, como si tus palabras fueran algo valioso y no simple ruido. Tal vez recuerdas un gesto sencillo, una mano que se acercó sin tocarte, una mirada que te sostuvo sin juzgarte, una frase que no parecía profunda pero que te acompañó durante años. Esos detalles se incrustan en el alma,
no porque representen algo extraordinario, sino porque en ellos descubriste una versión de ti que hacía mucho no veías. Hay memorias que no recuerdan la escena, pero sí la emoción. No sabes qué ropa llevabas, ni qué hora era, ni dónde estabas exactamente, pero recuerdas perfectamente cómo te sentiste. Recuerdas el temblor en el pecho, el aire que se te escapó sin permiso, esa sensación de que algo dentro se movió un poco hacia un lugar que no sabías que existía. Es como si ciertas experiencias quedaran grabadas no en la mente, sino en el cuerpo. Y el cuerpo nunca olvida. A veces vuelven esas conversaciones cortas donde dijiste algo sin pensarlo demasiado, pero que después se convirtió en una especie de confesión encubierta, o esas risas que soltaste sin darte cuenta de que estabas siendo genuino por primera vez en meses, o ese silencio que compartiste con alguien en el que no dijiste nada, pero tampoco hizo falta, porque en ese silencio hubo una comprensión que no habías sentido en mucho tiempo, una claridad que no sabías que necesitabas. También están esos momentos en los que alguien te vio con una suavidad que no merecías, o eso pensabas tú, y esa sola mirada cambió algo en tu interior. Te hizo recordar que no estabas hecho solo de heridas, que también había partes tuyas que podían ser queridas sin condiciones. Y aunque esa persona tal vez ya no esté en tu vida, aunque su presencia haya sido breve o accidental, el impacto permanece. A veces la gente no llega para quedarse, llega para abrir una puerta que tú creías cerrada para siempre. Hay un tipo de nostalgia que no es triste ni feliz, es una mezcla rara de ambas. Una nostalgia tibia, como si una versión antigua de ti se acercara a acariciarte la espalda, a recordarte que sobreviviste cosas que en su momento parecían imposibles. Y entre todas esas memorias aparece la verdad incómoda, que muchas de las cosas que te transformaron no tuvieron que ver con grandes decisiones, sino con detalles pequeños que te revelaron quién eras, quién no querías seguir siendo, o quién deseabas convertirte en silencio. Quizá recuerdas la primera vez que alguien te dijo que eras suficiente sin que tú lo creyeras, o la primera vez que alguien notó tu cansancio, aunque tú fueras experto en ocultarlo, o ese día en el que estabas a punto de rendirte, y alguien te preguntó, sin ninguna intención especial, si estabas bien, y aunque respondiste que sí, algo en ti supo que aquella pregunta te había sostenido de una forma que no viste venir. Esos gestos mínimos son los que duelen cuando regresan, porque te recuerdan lo que perdiste, pero también lo que fuiste capaz de sentir. También están aquellos recuerdos en los que descubriste que estabas viviendo desde la herida y no desde el deseo. Días donde fingiste que todo iba bien porque te daba miedo que te vieran roto. No querías ser una carga, no querías ser un problema, no querías admitir que estabas cansado. Pero aún así, en medio de ese agotamiento profundo, hubo instantes que te hicieron sentir vivo, una caricia en el momento preciso, una palabra que te despertó del letargo emocional, un abrazo que te sostuvo más de lo que debería. Y aunque no lo dijiste nunca, sabes que esos momentos fueron los que te impidieron hundirte del todo. Hay una diferencia enorme entre lo que viviste por fuera y lo que sentiste por dentro. Porque sí, quizá te mostrabas fuerte, estable, organizado, pero por dentro estabas lleno de grietas, y aún así hubo momentos donde la vida te sorprendió con una ternura inesperada, con alguien que te habló desde un lugar tan honesto que te asustó, con una mirada que te desarmó en el mejor sentido, con un instante que te hizo creer, aunque fuera un segundo, que todavía había algo dentro de ti que valía la pena rescatar. Es curioso cómo un solo gesto puede despertar algo que creías muerto, como si alguien hubiera tocado una parte de tu alma que tú mismo habías dejado de visitar. Esas sensaciones son las que vuelven ahora, mientras intentas entender por qué te marca tanto ese recuerdo, esa persona, ese instante. No es nostalgia romántica, no es dependencia, no es idealización, es reconocimiento. Esa versión de ti que apareció por un momento más ligera, más abierta, más viva, todavía existe, solo que la escondiste para sobrevivir. Y duele, claro que duele, porque recordar esos detalles es recordar todo lo que sentiste pero nunca dijiste, todo lo que necesitabas pero no pediste, todo lo que fuiste pero dejaste de ser. Y al mismo tiempo hay algo de alivio en esa herida que vuelve a abrirse.
Algo en ti respira cuando admites que sí, que hubo momentos que te cambiaron de forma irreversible, que hubo conexiones que no estaban destinadas a quedarse, pero sí a despertarte, que hubo gestos pequeños que se convirtieron en puntos de inflexión en tu vida interior. Tal vez te pasa que vuelves a un instante específico, como si tu memoria lo hubiera guardado con un cuidado especial. Quizá fue la forma en la que alguien te escuchó cuando estabas cansado. Quizá fue ese día en el que te reíste sin razón, como si tu cuerpo recordara por un segundo cómo era sentirse libre. O quizá fue aquella vez en la que alguien te habló con tanta sinceridad que tuviste miedo de responder, porque sabías que cualquier palabra podría romper algo. Esos momentos se vuelven espejos de lo que fuiste, pero también semillas de lo que podrías ser. Te recuerdan que no todo lo que dolió fue pérdida, que a veces lo que duele también enseña, que no toda ausencia es abandono, a veces es una forma de hacer espacio para que crezcas, y en ese espacio empiezas a ver la verdad, que tu conexión emocional con ciertos recuerdos no se debe a la persona o al momento, sino a lo que despertaron dentro de ti, porque lo que realmente te marcó fue el descubrimiento de una sensibilidad que habías guardado por miedo, fue la luz que alguien encendió sin darse cuenta. Fue el reflejo de una parte de ti que habías dejado dormir durante demasiado tiempo. Y aunque la nostalgia duele, también te recuerda que todavía puedes sentir, todavía puedes cambiar, todavía puedes volver a encontrarte contigo mismo de una manera más honesta. A veces no valoras lo que un instante sembró en tu vida hasta mucho tiempo después, hasta que lo miras con la distancia suficiente para entender lo que significó realmente. No era un momento cualquiera. Era un recordatorio, un llamado interno, una invitación a volver a ti. Y aunque ahora lo mires con melancolía, sabes que sin ese detalle, mínimo, invisible, silencioso, tú no serías quien eres hoy. Y mientras respiras largo, intentando ordenar todo lo que aparece dentro, entiendes que esos recuerdos no vuelven para hacerte daño. Vuelven para mostrarte que hubo una etapa en la que te escuchaste más, sentiste más, viviste más desde la verdad que desde el miedo. Vuelven para recordarte que puedes recuperar esa versión de ti, aunque ahora te sientas más cansado, más desgastado, más reservado. Vuelven porque hay algo dentro que quiere salir otra vez, aunque aún no sepas cómo. Y quizá por eso estás aquí. Porque estas memorias pequeñas, estas que el mundo ignoró, siguen siendo los puentes más sinceros hacia lo que te falta reconocer. Y aunque duela mirarlas, también te sostienen. Te enseñan algo que no sabías que necesitabas aprender, que incluso en tus momentos más silenciosos fuiste amado de alguna manera. Y que incluso en tus días más rotos, hubo instantes que te devolvieron un pedazo de ti que creías perdido. Y mientras esos recuerdos siguen regresando, tú empiezas a entenderlos, no como heridas abiertas, sino como señales. Son recordatorios de que tu alma, incluso en los detalles más pequeños, siempre estuvo tratando de volver a sí misma. Y quizá esta vez finalmente estás dispuesto a escucharla. Hay un momento en el que los recuerdos dejan de ser refugio y empiezan a convertirse en un recordatorio incómodo de todo lo que no has resuelto. No sabes cuándo ocurre, no hay un día marcado, no hay una señal clara, solo un día despiertas con la sensación de que algo dentro de ti ya no encaja, que lo que antes te brindaba consuelo, ahora te quema las manos, y empiezas a sentir una presión en el pecho que no proviene del pasado, sino de la lucha constante entre lo que quieres soltar y lo que te aferra sin permiso. Es como si tu corazón hubiera quedado atrapado entre dos mundos, uno donde todavía sientes y otro donde ya no deberías sentir nada. Hay noches en las que intentas convencerte de que ya pasó, de que ya sanaste, de que ya avanzaste, pero en el silencio, cuando nadie te observa, sabes que estás mintiendo, que sigues cargando demasiado, que sigues tropezando con heridas que creías cerradas, que sigues sosteniendo historias que ya no tienen sentido, pero que aún así no puedes dejar caer. Es un desgaste lento, casi imperceptible, pero constante, como si llevaras un peso que ya no tiene forma, pero que igual te obliga a encorvarte. Lo difícil no es aceptar que algo terminó, lo difícil es aceptar que lo que sientes no terminó contigo, que hay emociones que siguen ahí, respirando en lugares que no quieres visitar,
que cada vez que intentas avanzar, aparece una sombra que te recuerda que hay algo pendiente, algo que no tuviste el valor de enfrentar. Esa es la guerra interna que casi nadie ve, la contradicción entre querer sanar y seguir aferrado a lo que te hirió, como si el dolor fuera una brújula hacia algo que ya no existe. Intentas soltar, pero cada intento te deja más agotado. Te dices que ya basta, que no vale la pena, que no puedes seguir prolongando algo que solo existe en tu mente. Pero al mismo tiempo, algo en tu interior se aferra, te empuja a quedarte, a sostener una historia incompleta como si todavía hubiera algo por recuperar. Es desesperante vivir así, en ese limbo emocional donde nada avanza y nada se detiene. Y aún así, sigues ahí, atrapado en un punto intermedio donde ninguna decisión parece suficiente. Hay días en los que logras engañarte, días en los que te convences de que estás bien, te ocupas, te distraes, llenas tus horas con obligaciones y gente y ruido, y por un instante, por un par de horas, casi funciona, casi logras sentirte libre, pero después, al caer la noche, regresa esa punzada familiar, esa voz interna que te dice que sigues posponiendo algo esencial, que no estás avanzando, solo evadiendo, y lo peor es que lo sabes, lo reconoces, pero no sabes cómo enfrentarlo sin romperte otra vez. Te haces preguntas que no sabes responder. ¿Por qué duele tanto algo que ya no existe? ¿Por qué sigues buscando señales en recuerdos viejos? ¿Por qué sientes que algo se quedó inconcluso, aunque la vida te grite que ya no hay nada que buscar? Y en esa confusión empiezas a culparte. Crees que hay algo mal contigo, que no deberías sentir así, que deberías ser más fuerte, más racional, más adulto, pero las emociones no siguen reglas lógicas, siguen heridas, y tu herida todavía respira. Hay un miedo que no mencionas, pero que te acompaña en silencio, miedo a soltar del todo, porque aunque duela, esa conexión que te marcó también te sostuvo, aunque te fracturó también te despertó, aunque fue breve también fue real, y admitir que ya no está, significa enfrentarte a la posibilidad de que quizá no vuelva a ocurrir algo tan profundo. Y esa idea, esa posibilidad de no volver a sentir lo que sentiste, te aterra más que el propio dolor. Es un miedo silencioso, casi vergonzoso. No lo dices, pero lo sientes. Por eso te aferras, no al pasado, sino a la emoción, a lo que fuiste capaz de sentir. A ese tú que apareció por un instante y que ahora añoras como si fuera un hogar perdido. Te sientes dividido entre avanzar y quedarte, entre sanar y recordar, entre dejar ir y proteger lo que aquello significó para ti. Y en ese conflicto interno te desgastas, porque no hay respuesta correcta, no hay un camino evidente, no hay un cierre fácil. A veces intentas hablar de esto con alguien, pero las palabras se te enredan. Sientes vergüenza, sientes que no tienes derecho a sentir tanto por algo que quizás no fue tan grande para la otra persona. Te dices que estás exagerando, pero por dentro sabes que lo que viviste, aunque fuera breve, te tocó de una manera que no se mide por duración, sino por profundidad. Y eso no se explica con fechas ni hechos, se explica con emociones. Emociones que te cuestan admitir. Hay un momento en el que la culpa entra en escena. Te culpas por sentir, por necesitar, por recordar, por no poder soltar. Te reprochas por no ser suficiente para avanzar. Te comparas con personas que parecen poder dejar todo atrás con una facilidad que tú envidias. Y terminas hundiéndote más, porque la culpa no cierra heridas, las infecta. Te hace creer que estás roto de una forma que nadie más comprende. Te hace sentir defectuoso por amar demasiado, por sentir demasiado, por recordar demasiado, pero la verdad, la que no te atreves a mirar de frente, es que no estás roto, estás en duelo. Y no es un duelo por la persona, ni por la historia, es un duelo por la versión de ti que salió a la luz durante ese tiempo. Esa parte tuya que se sintió viva, que se sintió vista, que se sintió conectada. Esa parte que ahora sientes que perdiste y que no sabes cómo recuperar sin ese vínculo. Ese es el duelo real, no por lo que pasó, sino por lo que despertó dentro de ti y que ahora no sabes cómo sostener solo. Intentas avanzar, pero avanzar se siente como traicionarte. Soltar se siente como negar que algo dentro de ti sí cambió. Y quedarte se siente como daño propio.
Es una paradoja cruel. Avanzar duele, quedarte duele, recordar duele, olvidar también. Y entre tantas posibilidades que duelen, eliges seguir en la que conoces, la que te es familiar, aunque te desgaste, aunque te consuma, aunque te impida respirar a veces. Hay momentos en los que tu cuerpo te habla antes que tu mente. Sientes el corazón acelerarse sin razón, sientes el estómago cerrarse cuando aparece un recuerdo repentino, sientes las manos temblar cuando intentas decirte que ya lo superaste. Tu cuerpo sabe que hay algo sin resolver, sabe que hay una batalla interna que sigues postergando, sabe que te falta una conversación contigo mismo que has evitado durante demasiado tiempo. Y entonces aparece el miedo más íntimo, el miedo a quedarte estancado en una historia que ya no existe, el miedo a convertir ese recuerdo en tu única referencia emocional, el miedo a que lo que sentiste se vuelva tu estándar imposible, el miedo a no sentir nunca nada tan profundo otra vez. Es un miedo que se mezcla con esperanza, con nostalgia, con frustración, un miedo que no se va simplemente porque quieras que se vaya. Y te toca aprender a vivir con él, a desarmarlo poco a poco, a mirarlo sin vergüenza. Empiezas a darte cuenta de que parte de tu sufrimiento no proviene de la historia en sí, sino del significado que le diste, de lo que representó, de lo que despertó en ti, de lo que te mostró sobre tu capacidad de conectar, de profundizar, de sentir. Esa conexión te enseñó algo que ahora tienes miedo de perder, una versión de ti que era más honesta, más vulnerable, más auténtica. Y el verdadero conflicto es cómo recuperar esa versión sin atarla a alguien que ya no forma parte de tu vida. Te preguntas si volverás a sentir algo así. No lo dices, pero lo piensas en silencio. Si volverás a abrirte de esa manera. Si volverás a permitirte sentir sin miedo al resultado. Si volverás a confiar en alguien como confiaste, o si esa fue una excepción, un accidente hermoso que no se repetirá. Y estas preguntas se vuelven sombras que te acompañan mientras intentas funcionar como si todo estuviera bien. La contradicción te sigue persiguiendo. Quieres soltar porque te duele, pero te aferras porque te dio vida. Quieres avanzar porque te estanca, pero te quedas porque te marcó de una forma que no quieres olvidar. Quieres sanar, pero también quieres volver a sentir ese fuego, esa claridad, esa intensidad. Y es ahí donde la confusión se vuelve insoportable, cuando te das cuenta de que extrañas tanto la emoción como el dolor, porque ambos fueron parte de una misma experiencia que todavía no entiendes del todo. Te quedas atrapado entre el deseo y el miedo, entre la nostalgia y la razón, entre la herida y la esperanza. Y esa lucha silenciosa y continua es lo que más te cansa. No es la historia, no es la persona, no es el recuerdo, es la batalla diaria contigo mismo. Es la contradicción de querer avanzar sin perder lo que te hizo sentir vivo. Es la tensión entre sanar y recordar, entre dejar ir y proteger lo que significó para ti. Y mientras esa guerra sigue dentro, empiezas a comprender algo que te duele admitir, que esta lucha interna no es un signo de debilidad, sino una señal de que sentiste de verdad, que te importó de verdad, que viviste algo que te atravesó. Y aunque ahora duela, esa profundidad te revela que tu corazón no está muerto, que tu sensibilidad no está rota, que todavía eres capaz de conmoverte en lo más íntimo. Pero para entenderlo, primero tienes que atravesar el caos. Y aquí estás, justo en medio de ese caos, con miedo, con dudas, con heridas que siguen sangrando, pero también con una verdad que empieza a asomarse, que el conflicto interno es parte de la transformación, parte del proceso de volver a ti, parte del camino hacia la claridad emocional que todavía no ves, pero que ya está empezando a formarse en silencio dentro de todas estas contradicciones que te cansan y te sostienen al mismo tiempo. A veces uno cree que el verdadero dolor es perder a alguien, pero no. El verdadero dolor es darte cuenta de que llevas demasiado tiempo perdido dentro de ti mismo. Y no sé en qué momento lo entendiste, pero empezaste a hablar de mí como si fuera un recuerdo ajeno, como si el peso de todo lo que alguna vez compartimos ya no tuviera un espacio dentro de tu cuerpo. Y mientras tú te alejabas con esa calma que solo tienen los que ya decidieron irse, yo seguía aferrado a un eco que no sabía desaparecer. Había noches en las que me repetía que todo estaría bien,
que solo necesitaba tiempo para reacomodarme, pero la verdad es que no sabía cómo hacerlo, porque había convertido tu presencia en una especie de brújula emocional, y sin ti todo se sentía como caminar en un mapa que nunca aprendí a leer. Aún no entiendo qué fue lo que me rompió más, si tu despedida silenciosa o la forma en que tuve que seguir funcionando como si nada dentro de mí se hubiera derrumbado. Y es extraño, porque hubo un momento, uno pequeño casi invisible, en el que entendí que la batalla no era por recuperarte, sino por recuperar la versión de mí que dejé morir mientras intentaba sostener algo que ya no quería ser sostenido. Me dolió aceptarlo. Me dolió tanto que por un instante pensé que no iba a poder con ello, que no tenía fuerzas para enfrentar la verdad que tanto había evitado. Pero tu ausencia, esa que primero se sintió como un agujero inmenso, empezó a revelarme cosas que jamás habría querido escuchar. Y fue ahí cuando apareció esa frase que todavía me quiebra cada vez que la pienso. No te perdí el día que te fuiste, te perdí el día que dejé de ser suficiente incluso para mí mismo. Esa fue la herida real, la que no sabía nombrar. No era solo que tú ya no estuvieras, era que yo había dejado de estar conmigo desde mucho antes. No sé cómo explicarlo sin que duela, sin que se sienta como abrir una cicatriz que nunca cerró bien. Pero había construido una idea de mí basado en lo que tú mirabas, en lo que tú validabas, en lo que tú necesitabas. Y cuando esa mirada desapareció, todo mi mundo se desplomó porque nunca supe sostenerlo con mis propias manos. Es curioso cómo, cuando uno ama desde la herida, confunde compañía con salvación. Yo te miraba como quien mira una salida de emergencia en un edificio en llamas, creyendo que si te perdía, todo se consumiría a mi alrededor. Y tal vez por eso dolió tanto cuando finalmente entendí que no eras mi salida, eras solo el lugar al que me escapaba para no mirar lo que ardía dentro de mí. Y esa realización llegó como un golpe seco, una verdad que no pedí, que no busqué, pero que se plantó frente a mí con una crudeza que no pude ignorar. No había forma de maquillar el vacío, no había forma de disfrazar el colapso emocional que estaba viviendo. Me estaba quebrando y esta vez no tenía dónde esconderme. Recuerdo el instante exacto en el que me di cuenta de que habías dejado de volver, incluso en mis pensamientos más esperanzados. Fue raro. Fue como si tu figura, esa que tantas veces había reconstruido mentalmente, comenzara a desvanecerse sin pedir permiso. Y por un segundo sentí pánico. Esa sensación de perder algo que ya estaba perdido desde hace mucho. Esa desesperación que se parece al vértigo, como si el cuerpo se negara a aceptar que la caída ya ocurrió. Pero después vino algo peor, vino la claridad. Esa claridad que arde, esa claridad que llega solo cuando ya no tienes fuerzas para seguir mintiéndote. Y entendí que no estabas volviendo porque no tenías que volver, porque tu papel en mi historia había terminado mucho antes de que yo me atreviera a aceptarlo. Y entonces, sin aviso, me encontré frente a la verdad que más había evitado. Yo no te estaba extrañando a ti, estaba extrañando la versión de mí que imaginé cuando estaba cerca. Extrañaba la seguridad falsa, extrañaba la ilusión, extrañaba la idea de que estar contigo me hacía sentir menos solo. Pero no eras tú quien llenaba mis vacíos, era mi necesidad de pertenecerle a alguien para evitar pertenecerme a mí mismo. Y esa confesión, tan dura como inevitable, me arrancó el aire. Me dejó temblando, como si cada célula de mi cuerpo entendiera al mismo tiempo la magnitud de lo que había permitido. En silencio, sin querer, sin notarlo, había entregado mis límites, mis certezas, mis horas, mis rutinas, mis ganas. Todo lo puse ahí, en algo que ya no existía. Y cuando al fin pude aceptarlo, cuando dejé de luchar contra esa verdad que tanto me aterraba, llegó el momento más desgarrador de todos. Admitir que no eras tú quien me estaba rompiendo, era yo sosteniendo una historia que ya no tenía protagonista. Y en ese instante, sin dramatismos, sin lágrimas, sin estallidos, simplemente entendí que me había convertido en mi propia herida. Esa fue la revelación que me cambió. Esa frase que todavía duele repetir, no era amor, era miedo a mi propio silencio. Esa frase que quizá nunca te diré, pero que fue la única capaz de abrirme los ojos. Y me atraviesa porque, en el fondo, siempre supe que todo lo que estaba sosteniendo era una versión distorsionada de lo que alguna vez llamé amor.
El clímax no fue perderte. El clímax fue darme cuenta de que estuve desapareciendo en cámara lenta mientras te amaba, que mientras intentaba salvar una historia, me iba perdiendo a mí, que mientras buscaba en tus palabras un lugar donde descansar, dejé de construir el mío. Ese es el golpe final, la verdad que no supe enfrentar hasta ahora. Yo fui quien se abandonó primero. Tú solo fuiste la consecuencia. Y no hay nada más devastador que mirarte desde adentro y darte cuenta de que no eres el mismo, que algo se rompió de forma irreversible, que incluso si todo volviera a empezar, ya no tendrías dónde colocar tu esperanza, porque ya no eres la persona que esperabas rescatar, porque ya no encajas en la versión de vida que te prometías cuando aún estabas aferrado a lo que se fue, porque aceptar duele, pero mentirte te estaba matando. Y así llegué al borde de mi propia verdad, a ese punto en el que no hay retorno, ese punto donde la herida deja de sangrar pero empieza a quemar, donde ya no pides que vuelvan, pero tampoco sabes cómo seguir sin lo que alguna vez sentiste, ese punto donde por fin puedes pronunciar lo que siempre te callaste. Te quise tanto que olvidé quererme un poco. Ese es mi clímax, ese es el lugar donde todo se fractura, ese es el momento en el que entiendo que la única persona que realmente necesitaba volver era yo. Hay un momento en el que el cuerpo simplemente deja de resistirse, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque al fin aprende a respirar dentro de él. Y es extraño, casi antinatural, darte cuenta de que puedes seguir adelante sin las respuestas que siempre esperaste, sin la disculpa que imaginaste, sin el cierre perfecto que durante tanto tiempo creíste necesario para sanar. Aprender a mover los pies hacia adelante cuando aún cruje lo que quedó atrás, se siente como caminar sobre una herida abierta, pero de algún modo cada paso duele un poco menos. No porque deje de arder, sino porque empiezas a entender que no todo lo que te rompe está destinado a destruirte. Y tal vez por eso, por primera vez en mucho tiempo, empezaste a mirar tu vida como quien observa algo que todavía puede reconstruirse, incluso si no se parece a lo que soñabas, cuando aún creías que el amor bastaba para sostenerlo todo. No te voy a mentir, aún hay noches en las que duele más de lo que quisieras aceptar, noches en las que los silencios vuelven a pesar como si contuvieran todo lo que nunca dijiste, todo lo que te guardaste para no complicar las cosas, todo lo que intentaste proteger incluso cuando ya no quedaba nada por salvar. A veces te sorprendes pensando en lo que pudo haber sido, en lo que imaginaste, en esa vida que construiste en tu mente con más detalle del que jamás confesaste. Y no está mal. Ese es el único rastro honesto de lo que realmente sentiste. No una ilusión vacía, ni un apego sin sentido, sino el reflejo de un corazón que alguna vez creyó que estaba construyendo un lugar seguro junto a alguien que no sabía o no podía quedarse. Esa nostalgia, por dolorosa que sea, también es una prueba de tu capacidad de sentir profundamente. Y aunque ahora te pese, un día será un recordatorio suave de que elegiste amar, incluso cuando ya estabas cansado, incluso cuando temías perderte en el proceso. Con el tiempo empiezas a notar que ya no piensas en esa persona con la misma intensidad, que la mente se distrae, que el cuerpo ya no se tensa cuando aparece un recuerdo inesperado, que los días comienzan a tener un ritmo propio que no depende de lo que pasó. Es lento, casi imperceptible, como cuando el sol empieza a asomar después de una madrugada demasiado larga. No lo ves venir, pero un día despiertas y sin saber cómo, algo dentro de ti está un poco más en calma. No es felicidad, ni alivio total, ni mucho menos olvido. Es algo más sutil, más humano. Es la aceptación silenciosa de que puedes vivir con la herida sin que te defina. Es reconocer que no vas a volver a ser quien eras, pero tampoco tienes por qué seguir siendo quien fuiste cuando estabas roto. Quizá lo más difícil de todo este proceso no fue soltarte, sino soltar la versión de mí que vivía anclada a lo que quería que fuéramos. Y qué ironía, ¿no? Pasé tanto tiempo tratando de entender por qué te fuiste que no me di cuenta de que yo también necesitaba irme de un lugar interno, que ya no podía llamarse hogar. Y a veces sonrío con un poco de tristeza cuando pienso en esto, porque durante tanto tiempo interpreté tu ausencia como un abandono, cuando en realidad fue la invitación cruel pero necesaria a regresar a mí.
a reconstruir mi identidad sin depender de tus palabras, de tus gestos, de tu forma de mirarme, a ver quién soy cuando nadie llega a sostenerme, cuando no hay una historia que quiera salvar, cuando lo único que queda es mi propio reflejo, ese que evitaba mirar por miedo a descubrir cuánto me había dejado de lado. Y ahí, en esa soledad que primero sentí como castigo, apareció algo que jamás imaginé, una calma nueva. No una calma feliz, ni ligera, ni luminosa. Una calma honesta, hecha de pedazos, pero mía. Una calma que no se siente como un final, sino como el silencio profundo que llega justo después de un terremoto. Ese momento en el que todo sigue moviéndose por dentro, pero de forma más lenta, como si la vida misma te diera un espacio para entenderte entre los escombros. Una calma imperfecta, irregular, torpe, pero genuina. Y en esa calma descubrí algo más importante que cualquier explicación tuya. Descubrí que volver a mí nunca dependió de que tú regresaras. Porque la verdad, aunque duela, es sencilla. Lo que tuvimos fue real, pero no era eterno. Marcó, pero no definió. Transformó, pero no debía retener. Y ahora lo veo con más claridad que nunca. Había belleza en lo que compartimos, incluso si terminó rompiéndome. Había verdad en lo que sentí, incluso si no fue recíproco de la forma que necesitaba. Había luz en lo que soñé, incluso si nunca llegó a materializarse. No tengo por qué negar eso. No tengo por qué hacerlo pequeño para poder seguir. La madurez no está en decir no significó nada. La madurez está en admitir significó demasiado, pero no era para siempre. Y en esa aceptación, tan suave como dolorosa, aparece algo parecido a la gratitud. No la gratitud ingenua, esa que pretende idealizar el pasado para que duela menos. No, es una gratitud más compleja, más adulta, más lenta. Una gratitud triste, pero sincera. Una gratitud que reconoce que gracias a ese quiebre descubrí partes de mí que nunca habría explorado si la vida no me hubiera empujado a mirarme de frente. Una gratitud que admite que tu presencia dejó huellas, pero también que tu ausencia abrió caminos. Una gratitud que no busca justificar lo que pasó, pero sí honrar lo que aprendí. Porque aunque me costó aceptarlo, tu ida no fue el final de mi historia. Fue el comienzo de una que aún estoy aprendiendo a escribir. Ahora entiendo que no tenía que demostrarle nada a nadie, que no necesitaba ser la versión perfecta de mí para que alguien se quedara. Que merezco un amor que no me obligue a desaparecer, un amor que no dependa de mi capacidad de aguantar silencios o de sostener ausencias disfrazadas de paciencia. Un amor que no me haga elegir entre querer y quererme. Y aunque todavía no sé cuándo llegará, por primera vez no me asusta la idea de esperarlo desde la soledad, porque ahora sé que la soledad no es un espacio vacío, es un espacio de regreso, un lugar donde me reencuentro, donde aprendo a cuidarme, donde construyo una vida que nadie puede arrebatarme. Tal vez ese sea el final real de esta historia. No un reencuentro, no un y vivieron felices, no una epifanía luminosa que borra el dolor. El final es este, verme a mí mismo con honestidad, reconociendo cuánto me dolió, cuánto me transformó, cuánto me enseñó, entendiendo que no necesito cerrar la puerta para siempre, pero sí necesito caminar hacia otra parte. Que no tengo que olvidar, pero sí dejar de cargar, que puedo seguir queriendo lo que fue, sin seguir reteniendo lo que ya no es, y que hay un tipo de paz que solo llega cuando aceptas que hay pérdidas que no eran evitables, pero sí necesarias, y aunque todavía sienta un pequeño temblor cuando pienso en lo que fuimos, también siento algo que antes parecía imposible, alivio, un alivio con bordes tristes, sí, pero alivio al fin y al cabo. Porque ahora puedo decir, sin rencor y sin idealizaciones, que lo nuestro me marcó pero no me limita, que me enseñó a querer profundo pero también a poner límites, que me rompió pero también me reveló de qué estoy hecho. Y quizá esa sea la enseñanza más grande de todas, que a veces la vida te quita lo que amas para devolverte lo que perdiste de ti mismo. No sé si algún día volveré a cruzarme contigo, no sé si alguna vez sabrás todo lo que significaste. No sé si comprenderás la magnitud de la herida y de la transformación, pero ya no necesito que lo entiendas, ya no necesito que vuelvas, ni que expliques, ni que completes nada.
porque al fin puedo reconocer algo que durante tanto tiempo no me atrevía a admitir. Soltar no es renunciar a lo vivido, es permitir que la vida siga moviéndose, es aprender a respirar en la ausencia, es mirarte desde lejos sin romperme, es mirarme desde adentro sin huir, y aunque este no sea un final feliz, sí es un final verdadero, el tipo de final que no cierra la historia con un abrazo, sino con un suspiro, con esa sensación agridulce de haber amado, de haber perdido, de haber aprendido y de estar listo aunque duela para seguir caminando, porque al final lo más importante no fue lo que se rompió entre tú y yo, sino lo que al fin empezó a reconstruirse dentro de mí.